nos contribuyan a crear, hacer la creación o la obra artística, tanto en artes como arquitectura. Reflexiones sobre la materialidad, las técnicas de elaboración, tanto ancestrales como contemporáneas. ¿Sí? Y una vez desarrollada ya la obra o creación, tener la obra creada, sistematizar los nuevos conocimientos deducidos de ese proceso creativo y de ese proceso investigativo, en reflexiones sobre el proceso y el resultado, que tienen que ver con reelaboraciones teóricas, reelaboraciones metodológicas y también reelaboraciones técnicas. Reflexiones sobre impactos también debería verse, ¿no?, en la sociedad, tanto políticos como económicos e ideológicos. Bien, un tercer elemento que también puede ser interesante explorar, considero que es estudiar la producción artística o arquitectónica en un régimen de rupturas epistemológicas. Es decir, eh, eh, desde un punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista de el aislamiento tanto de la teoría como de la práctica. Aclaro esto, ¿sí? Según Bourdieu, las rupturas epistemológicas son a menudo rupturas sociales, rupturas con las creencias fundamentales de un grupo y a veces con las creencias básicas del gremio de los profesionales, con acervo y servidumbres compartidas. Creo que es muy importante, al menos en el área de arquitectura, veo que en artes están ustedes ya bastante desintonizados de las prácticas tradicionales y gremiales y están enfocados en otras alternativas, pues en arquitectura yo creo que esto es justo y necesario, en que se hayan estas rupturas, ¿no?, de estos conceptos y estas prácticas que vienen tradicionalmente por el gremio de los arquitectos. Creo que el interés de este enfoque en el campo de las artes y la arquitectura eh, no estaría en reafirmar la validez de una teoría a través de la práctica o al revés, de una práctica legitimada por medio de una teoría, sino en buscar espacios de confrontación que sitúan cada uno de estos campos en sus propios límites. ¿Sí? Entonces, se busca a través de estas rupturas, se buscaría pues repensar los propios términos con los cuales uno enuncia y por medio de los cuales comprende el mundo social y dentro de este sus creaciones. De este modo se puede lograr un entrañamiento y así dudar de lo que damos por sabido, ¿sí? Es decir, generar esta incertidumbre, esta necesidad de búsqueda, este buscar en otras realidades diferentes a las que hemos conocido tradicionalmente, pues es muy importante. Y creo que, por tanto, es fundamental la construcción de la obra de arte como un objeto de estudio teórica y práctica dentro de un proceso investigativo. 4 y 5 sería, 4, deberíamos además después de todo esto, sistematizar y desarrollar y realizar una reflexión crítica de las estrategias metodológicas propias de los procesos creativos y a partir de diferentes enfoques propuestos. Y quinto, desarrollar estrategias de difusión tanto académica como social de los procesos investigativos, creativos y de los resultados. Bueno, es un poco como para dar algunas líneas generales de lo que yo pienso que podemos hacer en esta área. Ahora, ¿por qué lo vinculo con la cultura y el patrimonio como elementos articuladores? Pues en el caso particular mío, siendo experta en el tema de conservación de patrimonio, siendo una estudiosa del patrimonio, pues en realidad hay enormes campos de posibilidades de abordaje y de colaboración, dado que el patrimonio es un concepto vasto que comprende tanto el entorno natural como el cultural y engloba nociones de paisaje, de conjuntos históricos, de sitios naturales y construidos. Creo que es importante, se me pasó, no sé por qué, importante señalar que recuerda y expresa el largo camino de desarrollo histórico que constituye la esencia de las diversas identidades nacionales y regionales y que forma parte integrante de la vida moderna. ¿Sí? Es un punto de referencia dinámico y un instrumento positivo de desarrollo y de intercambios. El patrimonio y la memoria colectiva de cada lugar y de cada comunidad son reemplazables y representan la base esencial del desarrollo tanto de ahora como del porvenir. Basado en esta definición pues amplia de patrimonio, pues desde mi punto de vista y sobre todo ya refiriéndome a la ciudad y a la arquitectura, ¿no?, como objeto de estudio de la ciudad y a la arquitectura patrimoniales,
como objeto de estudio, pues es importante indicar que los valores culturales son los que se deben conservar, ¿no? En cualquiera de estas estructuras. Y la conservación del patrimonio cultural en todas sus formas y periodos históricos está arraigada a estos valores atribuidos al mismo. Eh, Voy a presentar algunos elementos de la noción de paisaje urbano histórico, que es uno de los conceptos últimos que estamos avanzando en la teoría de la conservación urbana y que permite estudiar amplia e interdisciplinariamente las capas de valores culturales y percepciones que articuladas con la configuración geográfica dan lugar a la singularidad de la estructura urbana. ¿Sí? Entonces, a partir de esa noción que estamos estudiando, pues estamos levantando, ¿no? Una serie de capas, una serie de valores que están concentrados en diferentes áreas territoriales y que podemos aplicar pues en todas estas investigaciones. Dependiendo de la naturaleza del patrimonio cultural, en este caso estamos hablando de patrimonio urbano, arquitectónico, territorial, ¿no? Su contexto cultural y su evolución a través del tiempo, es importante que los juicios de autenticidad puedan relacionarse a la validez de una gran variedad de fuentes de información. ¿Sí? Por lo general, las fuentes de información normalmente son eh, materiales, pero claro, cada vez más estamos acercándonos a todas esas fuentes de carácter inmaterial que tienen que ver con lo escrito, con lo figurativo, con lo simbólico, con la tradición oral, y que hacen posible conocer no solo físicamente, materialmente, los elementos patrimoniales, sino el significado y la historia de este patrimonio. Bueno, los valores culturales fundamentalmente ¿sí? Están asociados con los bienes patrimoniales y pues lo que hemos hecho, sobre todo en la ciudad de Quito, a partir de esto, es identificar capas de percepciones y de valores materiales, tanto inmateriales, y aspectos atribuidos al recurso patrimonio. Voy a avanzar para decir que esta noción de paisaje urbano histórico y las capas de valores culturales que están colocadas estratigráficamente desde la prehistoria hasta nuestros días, pues se relacionan o podemos investigar y describir, también profundizar sus valores a partir de asociaciones culturales que tienen que ver con la interacción humana en la sociedad, asociaciones culturales y simbólicas, expresiones de la creatividad, ¿no? Como en el caso de la arquitectura, monumentos, grupos de edificios, sitios, eh, artes, etcétera, respuestas espirituales, sistemas espirituales y religiosos de los diferentes grupos que se han asentado en el territorio, utilización de los recursos naturales como la agricultura, la producción alimentaria, la minería, sistemas de producción diversos, el movimiento de los pueblos que se ha dado a lo largo del transcurso histórico y el desarrollo de tecnología, ¿no? Vinculada a todos estos elementos. Con eso, pues, lo que hemos hecho en Quito es avanzar con un estudio de diferentes componentes, empezando por el componente territorial de base que tiene que ver con una geografía, ¿no? Pretérita, pero también actual, y que tiene que ver con varias características, ¿no? Con una componente patrimonial y con una componente perceptual. Entonces, estamos viendo cómo pues prácticamente las capas de diferentes territorios en diferentes épocas se superponen, se han ido superponiendo y dando lugar a una serie de procesos y de desarrollos, ¿no? Tanto a nivel de dominación del territorio, de vías de comunicación y no solo de comunicación física, transporte de productos, sino también de movilidad humana y de intercambio cultural. Eh, Vemos como en Quito la geografía, que es una geografía geológicamente específica, ¿no? De la geografía andina, con una hidrología específica, con una topografía específica, también se ha transformado en una topografía y en una geografía sagrada que da lugar a diferentes interpretaciones, como por ejemplo, esta es una interpretación, una hipótesis de la gran plaza inca que hubo antes de la llegada de los españoles y algunos sitios, ¿no?
sagrados que pues estaban vinculados a esta geografía, a la geografía sagrada de los cerros versus también la presencia y la utilidad de las quebradas, en este caso, ¿no? eh, en relación natural y cultural. Eh, Luego, pues, a esa geografía y a esa presencia prehispánica, pues se nos vemos con la presencia española, pues que también da unas características especiales. Eh, Quisiera, bueno, avanzar solamente en dos cositas de ver cómo eh, estas capas se han ido superponiendo y en diferentes ya estadios, pues han ido dando lugar a expresiones culturales diversas que en Quito se reflejan en un paisaje muy singular, ¿no? Imbricado con el sitio natural donde está producida la ciudad, creando un paisaje muy singular y un clima y unos diferentes presencias, ¿no? Culturales, pero también estas presencias sociales que dan lugar a relaciones sociales, a poblaciones que tienen unos elementos culturales importantes y que lamentablemente la política siempre es ir limpiando, limpiando de estos tipos de expresiones a los elementos patrimoniales. Algunos elementos de importancia, cabe resaltar las eh, diferentes estudios que se han hecho, pero también vinculaciones con otras poblaciones de otras épocas, ¿no? Que han dado lugar a expresiones culturales, bueno, en el caso de los españoles, como esta de ritualidad, ¿no? En el espacio público, en el espacio arquitectónico, pero también lo ha hecho a través de estas otras ritualidades, como esta que es la yumbada, la pambamesa, que son elementos que están presentes de manera continua, ¿no? De manera simbólica, de manera cotidiana en nuestros diferentes espacios públicos y espacios arquitectónicos, en el espacio urbano. Y estas otras formas de ritualidad, ¿no? Más pagana, que sobre todo se producen en los mercados, en las zonas de intercambio, que no son solo de intercambio de productos, como dije, sino también de intercambio cultural. Estos estudios, ¿no? Estos estudios que estamos haciendo de levantamiento de estas diferentes eh, cuestiones, pues nos van a dar la capacidad de establecer, ¿no? Una evaluación de la situación actual del patrimonio, los sitios donde hay mayor concentración de estas actividades y expresiones y poder plantear algunas estrategias alternativas de conservación y restauración, así como de permanencia, sobre todo de las tradiciones vivas, que son las que lamentablemente se van limpiando cuando se hacen estos procesos de intervención física. Bueno, yo les agradezco mucho, ya me estaban haciendo señas que me pasé el tiempo, pero he querido compartirles algo de lo que estamos pensando y estamos haciendo en la Facultad de Arquitectura desde la Cátedra de Conservación del Patrimonio Edificado, que es la que yo dirijo, y pues que hacemos diferentes tipos de análisis, tanto a nivel de territorial, patrimonial, pero también perceptual y social, que son fundamentales para la comprensión y la existencia de estos espacios arquitectónicos y urbanos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gracias, arquitecta, por su ponencia. Eh, Sumamente interesante, ¿no? Y cómo se puede vincular el patrimonio edificado con el patrimonio cultural, ¿no? Y incluso se puede enlazar con la ponencia anterior del patrimonio sonoro, ¿no? Entonces es muy interesante cómo estos dos investigaciones se podrían enlazar. Muchísimas gracias. Finalmente, para el último ponente de la mañana, para que pueda abrir su cámara, el profesor José Antonio Figueroa. Eh, cuando cuando esté abierta su cámara, yo puedo pasar a presentarlo. José Antonio tiene que abrir su cámara y prender su audio. Perfecto. Listo, estamos.
José Antonio Figueroa es PhD en Estudios Culturales Latinoamericanos y Literatura Hispanoamericana por Georgetown University, con su tesis Realismo Mágico, el Vallenato y Violencia Política en el Caribe Colombiano. Tuvo una mención de honor su tesis. Es también doctor en Antropología Social por la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona, España. El título de su tesis es Del nacionalismo al exilio interior, el contraste de la experiencia modernista en Cataluña y en los Andes americanos. Es miembro del Comité Científico de la Universidad Central del Ecuador, director de investigación de la Facultad de Artes de la Universidad y profesor investigador en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Además, es coordinador del área de investigación Arte y Cultura en el Sur Global. Entre sus cargos, ha sido director del proyecto, es director del proyecto Universalismo Situado, Liberalismo Radical, Afrodescendencia y Nación en Cuba y Ecuador, en la Universidad Central del Ecuador y la Universidad de La Habana, en el Center for Advanced Latin American Studies en Calais, Hannover. Ha sido también director del proyecto Afroesmeraldeños, Memoria Intelectual, Social, Cultural y Apropiación Territorial, Dirección de Investigación de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Artes. Ha sido profesor invitado en la Universidad de La Habana, vicerrector académico en la Universidad Central del Ecuador, rector encargado de la Universidad Central en enero de 2019, representante de docentes de la facultad al Consejo Superior Universitario y profesor invitado de la Universidad de Hannover, Alemania. Entre sus libros, algunos en evaluación y gestión, están Republicanos Negros, y entre sus libros publicados tenemos las versiones de sus tesis, Realismo Mágico, Vallenato y Violencia Política en la Costa Atlántica Colombiana, en Instituto Colombiano de Antropología, en el 2009 y en el 2001, Del nacionalismo al exilio interior, el contraste de la experiencia modernista en Cataluña y los Andes americanos. También tiene artículos publicados y por publicar que debido al tiempo no lo podemos mencionar todos. Pero le damos la bienvenida a José Antonio, al profesor José Antonio Figueroa, quien nos va a presentar su ponencia denominada Literatura Afrodescendiente, Universalismo y Humanismo en las Periferias. José Antonio, está apagado su micrófono. Tienen que abrirle el micrófono. Perfecto. Muchísimas gracias, David, compañeros. Yo voy a hablar ahora al Alberto Ortiz, la subjetividad y la racialización, y un poco a discutir una categoría que vengo trabajando, que se llama el universalismo situado, resultado del análisis comparativo de dos grandes insurrecciones lideradas por afrodescendientes, tanto en el caso de Esmeraldas como en el caso de Cuba. Y yo quisiera empezar haciendo una reflexión que puede conducir a ciertas analogías y metáforas. En 1912 en Cuba hubo un gran levantamiento dirigido por un negro libre que se llamaba José Antonio Aponte, eh, dentro del marco de las grandes transformaciones internacionales que vienen liderando los sectores populares y los sectores negros, también, junto con ciertas élites también, lo que se llamó el Atlántico Negro, el Gran Atlántico, ¿no? José Antonio Aponte estaba también muy inspirado por la gran revolución que fue la revolución haitiana, que fue la primera revolución en la cual desde la periferia se planteó efectivamente la articulación entre la emancipación antiesclavista, la independencia nacional y las posibilidades de construir un proyecto democrático que fue aislado, digamos, que fue imposibilitado por el racismo y por el colonialismo internacional. José Antonio Aponte fue denunciado y fue apresado, y él era un gran escritor, era un escritor universalista, era un humanista negro, y a él, una vez lo cogen, lo único que queda de la herencia de la producción intelectual de José Antonio Aponte son las torturas y los juicios que fue sometido después de la denuncia. Y toda la producción intelectual de él desapareció. Quiero utilizarlo, digamos, como punto de arranque porque me parece que eso es uno de los problemas que poco se señalan dentro de las investigaciones de lo que sería el sur global, dentro de la reivindicación de las tradiciones populares y de los sectores racializados
que es justamente las grandes contribuciones que esos sectores han hecho para la construcción de los estados nacionales, las apuestas que han hecho por las democracias radicales. Y lo curioso es que han habido dos grandes estrategias a través de las cuales se ha negado la participación y el protagonismo de estos sectores. Estoy hablando de los indios, estoy hablando de los negros, estoy hablando de los mulatos, estoy hablando de los mestizos, etcétera, etcétera. Han habido dos grandes estrategias. Una estrategia directamente racial, en la cual ha habido una criminalización. El caso de los negros es un caso absolutamente doloroso y ejemplarizante sobre eso. Pero hay una segunda estrategia que creo que es importante discutir, y no es una estrategia tan reciente, sino que de hecho aparece desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es la relativista. Es decir, es una estrategia que no dice que necesariamente que el otro es un criminal, que el otro es un incapaz, sino que sostiene que el otro es distinto culturalmente y que debe solamente limitarse a ocupar su espacio cultural. Este es un tema reiterativo, es decir, el racismo y el relativismo han sido dos estrategias que han entonces negado realmente las grandes contribuciones hacia la conformación de proyectos democráticos de los sectores populares. Los dos movimientos que yo estaba estudiando son, por un lado, la masacre que ocurrió en 1912 en Cuba, del Partido Independiente de Color, a pocos años después de que los negros habían liderado el proyecto de independencia contra España y estaban en un proyecto realmente de construcción de una sociedad democrática, incluso con una gran democracia racial. Para 1912, cuando estos sectores estaban empoderándose políticamente a través del Partido Independiente de Color y con una opinión pública muy importante a través de un periódico Previsión, hubo una masacre. Es decir, se habla de 3.000, 4.000 muertos. Se acabaron los intelectuales, se acabaron los sectores populares que apoyaban el Partido Independiente de Color. Y efectivamente pasa más o menos lo que pasa con José Antonio Aponte. Lo único que queda de eso son cenizas y desaparece ese proyecto universalista. Y en el caso del Ecuador hubo un movimiento igual de importante, que es conocido como la Guerra de Concha, que con algunos intelectuales afroesmeraldeños estoy totalmente de acuerdo. Hay que reconceptualizar esto, porque el concepto de la Guerra de Concha da la impresión de que fueron un grupo de negros dirigidos por un caudillo blanco, Carlos Concha, cuando eso no fue absolutamente nada así. Fue una guerra que hubo entre 1913 y 1916, que lo que buscaba fundamentalmente era que se cumplieran las promesas del liberalismo radical, impulsada por los propios sectores negros, impulsada por los propios sectores indígenas, impulsada por los propios sectores montubios. Entonces, yo quiero un poco reflexionar en este momento sobre la forma como algunos intelectuales, en el caso específico del Ecuador, el de Adalberto Ortiz, reflexionó desde la novela sobre esta importantísima experiencia que fue invisibilizada y que fue eliminada de la narrativa nacional y que fue eliminada efectivamente a través de una acción militar que venía acompañada de racismo y de una profunda criminalización. Como ustedes saben, incluso la ciudad de Esmeraldas fue bombardeada por el ejército de Leonidas Plaza, y esas contribuciones a la nación aparecen totalmente olvidadas. Sin embargo, una persona como Alberto Ortiz hace su obra, hace dos grandes obras, una la novela Juyungo y la otra novela El espejo y la ventana, conectado efectivamente un tema que me parece que es fundamental para la reflexión sobre el arte y la estética, la literatura en nuestros contextos. En la novela Juyungo, Adalberto Ortiz combina la construcción autoral, entendida como la superposición de elementos subjetivos y elementos sociales elaborados con un alto nivel dramático, que permiten unir textualmente las experiencias históricas y las personales. Un tratamiento muy complejo de la problemática racial como construcción social del poder y como elemento que determina la construcción de las subjetividades y los conflictos, pero también las solidaridades y la conciencia social y política. Y finalmente, elabora una narrativa que posiciona a los afrodescendientes como protagonistas en la geografía nacional y contribuye así a darles una relevancia similar a la que el realismo social daba a los indígenas. La construcción del racismo como ejercicio del poder por parte de Alberto Ortiz ofrece elementos que guardan una gran analogía con la noción de doble conciencia desarrollada por el intelectual negro W.E.B. Du Bois, quien desarrolla la noción de conciencia, de doble conciencia. Al leer las experiencias de doble conciencia podremos ver, hay alternativas de los sectores racializados mediante la combinación de propias experiencias de marginalización y perspectivas universales y humanistas.
en un proceso que califico como universalismo situado. Básicamente, el concepto de doble conciencia de Du Bois atraviesa, por un lado, por lo que es la experiencia del racismo a nivel subjetivo, pero Du Bois demuestra que el racismo no es algo que se resuelve solamente, primero que no es algo que corresponde al individuo en su nacimiento, sino que es un ejercicio social. Y en segundo lugar, la superación del racismo, de acuerdo con Du Bois, implica la reflexión sobre el sujeto que está viviendo la racialización, pero por otro lado, reflexionar sobre el mundo, reflexionar sobre la humanidad. Esto entonces da las bases para lo que llamaría un universalismo situado, que me parece que es totalmente distinto y ofrece una alternativa distinta a lo que es el relativismo en sus versiones contemporáneas, y evidentemente que es una alternativa totalmente radicalmente opuesta hacia el racismo. En este caso, entonces, se reconoce el problema racial como una operación política que produce efectos individuales e invisibiliza a los afrodescendientes de la instancia nacional y pública. Y en este caso, Ortiz muestra la tragedia del racismo a la vez que coloca a los afrodescendientes en el centro de la nación política, de la comunidad política llamada nación. Adalberto Ortiz expresa una plena conciencia del carácter experimental de su literatura y una clara articulación de la experiencia fenomenológica individual y social de su narrativa. En este sentido, su obra devela el proceso que de manera simultánea consolida la autonomía estética propia de la afirmación autoral modernista, al tiempo que responde a la condición social e individual de la marginación social y política como características generales de la denominada narrativa del tercer mundo. Uno de los ejes fundamentales de las dos primeras novelas de Adalberto Ortiz, Cuyungo y El espejo y la ventana, es la guerra de los afrodescendientes. Este acontecimiento ocupó un lugar central en la vida de Ortiz y fue punto de inicio y de final de sus dos primeras obras cronológicamente situadas entre la guerra de los afroesmeraldeños y la guerra con el Perú de 1941. La guerra puede ser leída como el punto más sólido de enganche entre las experiencias fenomenológicas y la construcción autoral. El uso experimental de la guerra hace de sus dos obras una de las más importantes contribuciones de la literatura regional de Esmeraldas a las experimentaciones estéticas y narrativas que hizo el realismo ecuatoriano y especialmente los narradores vinculados al grupo de Guayaquil. Antes de ver las conexiones entre la experiencia y la experimentación autoral, quisiera hacer una pequeña revisión del espejo y la ventana. El espejo y la ventana fue publicada en 1967 y es una novela terriblemente experimental, a la que el propio Ortiz considera como su trabajo más autobiográfico. La novela narra, antes de su nacimiento, la conflictiva vida de un intelectual mulato y de su familia de esmeraldeños que tienen que desplazarse hacia Guayaquil por la guerra de 1913 a 1916. Encabezados por la abuela, una blanca matrona de Esmeraldas, la familia compuesta además por tres hermanas, Elvira, la madre de Mauro, el protagonista, y dos de sus tías, Ruth y Delia, dejan atrás al abuelo y a dos hermanos que se incorporarán a las filas gobiernistas contra los conchistas. La familia que en Esmeraldas había vivido la seguridad económica que de manera excepcional había podido ofrecerles el abuelo negro, y por la pertenencia de la abuela a la aristocracia local, se recompone en Guayaquil, formada por Mauro y las cuatro mujeres que enfrentan la pobreza y la marginalidad en la nueva ciudad. Mauro se criará en un ambiente rodeado del temor de la abuela y del misticismo de la madre, quien se recluye en un convento por varios años. Al paso de los años, cuando mejoran un poco las cosas, retornan los tíos de Esmeraldas y Ruth se hace amante de Manuel Gómez, un viejo patriarca que mantendría relaciones incestuosas con su hija. Se mudan de barrio y Mauro, quien hasta entonces no había percibido su diferencia racial, vive la primera experiencia de exclusión cuando una vecina rubia prohíbe a sus hijos que jueguen con él por su condición afrodescendiente. A través de Delia tiene los primeros contactos con la política y formula sus primeros cuestionamientos sobre la religión, que serán fundamentales para el desarrollo de un carácter agnóstico, crítico y escéptico. Por su tía trabajadora de la tabacalera El Progreso, a donde lo llevó a liar tabacos de niño, también se entera del trabajo político en los barrios y testimonia la masacre de obreros del 15 de junio del 22. Pasados los años, Ovidio, el aventurero y díscolo padre de Mauro, los visita en Guayaquil y tiene relaciones con su tía Delia, quien queda embarazada. El tío Roberto, quien guardaba un resentimiento con Ovidio por haber abandonado a su hermana Elvira, lo apuñala al enterarse de las relaciones que había empezado con su otra hermana. Delia, testigo de lo que ocurre embarazada, entra en coma y es enterrada viva. Elvira, la madre que se supone estaba en el convento, reaparece casada con el alemán racionalista Kurt y con una hija. Mauro se enamora y tiene un romance con Clarisa, la hija atribulada por los excesos de su incestuoso padre Manuel Gómez. Clarisa abandona a Mauro, quien intenta infructuosamente suicidarse. En el hospital, ya salvado, aleja a una monja que busca redimirle y la madre le hace jurar que no lo volverá a intentar. Él acata el deseo de su madre, pero lejos de jurar a Dios, opta por jurarse a sí mismo. En esta obra hay una clara articulación entre poética y política, y los destinos individuales y nacionales se funden, características que
justamente tienen que ver con la narrativa latinoamericana en la que se funde lo subjetivo y lo real en el proceso de construcción autoral. En los números 9 y 10 de la revista Punto de Vista, editada y publicada en Esmeraldas, el genealogista Fernando Jurado Novoa reconstruye la historia familiar de Alberto Ortiz y nos ofrece una serie de datos que muestran la capacidad que tuvo el narrador de reconstruir acontecimientos claves de su tronco familiar y ubicarlos en la historia local y nacional. Ortiz tuvo vínculos muy cerrados a todos los protagonistas de la guerra afroesmeraldeña y efectivamente sufre ese proceso de desplazamiento hacia Guayaquil, pero no quiero referir un poco más hacia las características biográficas del autor, porque quiero realmente ya meterme directamente con el tema de la obra por tema de tiempo. En medio, Adalberto Ortiz nació el 9 de febrero de 1914, cuando la guerra de los esmeraldeños estaba en su punto más alto y la Primera Guerra Mundial estaba a punto de estallar. Por eso, en una entrevista que ofrece a Antonio Panel, cuando da la fecha y sitio de su nacimiento, el entrevistador hace un descuidado comentario. Parece que viniste con la Primera Guerra, a lo que Ortiz responde, no, la guerra vino conmigo, sin percatarse, al parecer, del profundo significado de la afirmación. En medio de las grandes dificultades que tenía al moverse en una ciudad sitiada que había sido recientemente tomada por los rebeldes, la familia de Alberto Ortiz logra salir de Esmeraldas, llegan a Guayaquil y desarrollan una vida en un ambiente rememorado en la novela, entre el miedo y el misticismo de la abuela y de la madre, la ambivalente presencia de las tías y una muy atractiva situación política e intelectual que se vivía en Guayaquil en la década de los 20 y 30, cuando se sentían los últimos oleajes de la Revolución Liberal de 1895, la revigorización del conservadurismo y el aparecimiento y consolidación de la izquierda. El espejo y la ventana es una novela que explícitamente superpone la experiencia social e histórica con la construcción del sujeto, lo cual se hace evidente desde el mismo título, en el que el espejo juega como un tropo que hace referencia a la mirada del sujeto sobre sí, mientras la ventana se refiere al sujeto externo que mira ese yo que se construye en el espejo. La novela arranca con un subtítulo, Mirando la salida, tropo que afirma la conciencia del autor sobre el tiempo y la circunstancia que vivió, superponiendo de manera magistral su propia concepción al parangonar la penetración de su padre a su madre con los cañonazos que acompañaron al bombardeo de la ciudad, lo que permite enfatizar como un recurso explícito de la obra la permanente superposición entre la experiencia fenomenológica y la experiencia social. Cito, primera voz en el espejo. Créase o no, los recuerdos de Mauro alcanzan hasta su vida intrauterina. Son como un sueño pesado entre algodones sangrientos, casi como una gimnasia en un río rojo oscuro de aguas amnióticas y de una sustancia viva llena de esperanzas y temores que va cayendo como un enema dulce y soporífero a través del cordón umbilical. Superada su blástula, más allá de su mórula, el feto en su pesadilla ve entrar y salir a su padre, un extraño y ciego reptil en aquella cómoda espelunca. El espejo, imagen de la penetración del padre a la madre, se crea a través de un ambiente uterino mediado por la violencia de la cópula y precede a la mirada desde la ventana que permite descubrir el caótico ambiente social de su nacimiento, dibujado por la distancia real entre sus padres, la violencia de la guerra en la ciudad y el bombardeo del ejército fascista. Segunda voz en la ventana. Y ella vio que su embarazo subía como el engranaje grande para varar el fruto en la costa de una vida que se perfilaba brumosa y escarpada, pero gozaba de su preñez, esto es referente a su madre, pero gozaba de su preñez atravesando una angustiosa etapa de celos. Camina que camina bajo una noche tormentosa con el peso de las comprobadas infidelidades del marido y ese aburrimiento que venía de cuando en cuando a la vida conyugal. Esa situación se complicó con la intensificación de la guerra civil y paralelamente el fruto adquirió una constitución nerviosa y enfermiza. A las 7 horas de nacido, los barcos de guerra del gobierno comenzaron el bombardeo de la ciudad y las casas de madera y caña guadúa empezaron a arder en la noche, brindando a los marinos un hermoso espectáculo que sobrecogía a los mismos revolucionarios, hombres intrépidos y primitivos que guardaban en lo más hondo de un cofre de basalto un supersticioso y ancestral temor al fuego. Cierro comillas de Ortiz. Un poco más adelante, el bombardeo es nuevamente conectado poéticamente con el destino individual del protagonista en una declaración bastante literal, si sabemos que efectivamente la guerra y el bombardeo decidieron el futuro de Ortiz. Contaron los testigos que la primera granada disparada por el cañonero Constitución cayó como predestinada al que llamamos Mauro, decidiendo su futuro y arrastrando la casa comercial de Elvira. Todo el mundo chillaba tratando de escapar de aquel infierno. Hombres y mujeres, niños y ancianos, negros y blancos nivelados en el miedo y el tumulto. Evacuación obligada. La joven madre se levantó de su cama oliendo a leche y loquios moribundos y con sus propios pies se incorporó a las familias que se dirigían a las haciendas cercanas
atravesando la Puerta de Golpe del Potosí, ubicada al sur del límite urbano, en cuyo paso fangoso mucha gente se revolcaban entre la boñiga y las orinas del ganado. Cierro la cita. Además del posicionamiento del autor, quien traduce la vida mediante la artificialidad explícita del lenguaje, lo que alcanza un nivel climático en las descripciones del nacimiento, de su coincidencia con el bombardeo y con la combinación de la poesía con la narrativa, Ortiz construye a los sujetos subalternizados por el poder como sujetos críticos y coetáneos de la modernidad. No son sujetos marginales a la modernidad. El carácter radicalmente moderno de Ortiz como autor y el de sus personajes le permite identificar una subjetividad afrodescendiente que rompe con cualquier apelación al ancestralismo como reclamo de intelectuales metropolitanos que contribuyen así a negar la coetaneidad de los grupos racializados. Sin ser una novela de denuncia, El espejo y la ventana describe la pobreza de la familia asociada al desplazamiento y la desposesión y la problemática de inserción que tuvieron una ciudad difícil como Guayaquil, pero que a la vez estaba inserta en un gran dinamismo político. La novela, mientras describe un proceso de descomposición de una familia multirracial acomodada venida menos y con problemas de inserción en la nueva ciudad a la que llegan desplazados, el exterior aparece como el lugar donde se da la vida política y donde aparecen los conflictos asociados a sus posibles soluciones. La llegada de la familia a Guayaquil generó un ambiente oscuro y profundamente conservador encabezado por la abuela materna. Sin embargo, en ese mismo contexto aparecen las tías que empiezan a promover realmente la introducción de la política en este ambiente sórdido. Mauro desmitifica, el autor desmitifica la noción de infancia como lugar utópico de los desplazados al decir en los primeros pasos, primera voz en el espejo. Bien hubiera querido Mauro enterrar en el desierto de Palmira el duro tiempo de sus niñeces. Casi todos esos tiempos son azarosos y crueles. Según dice, logró sepultar el cadáver en el más inaccesible pasaje del Yermo, pero sopla el huracán nocturno, remueve la arena y lo deja a la intemperie mostrando sus serias lacraduras a los imperturbables caminantes. Luego el cadáver crece silenciosamente como un árbol y aumenta también las incisiones de su corteza. Quisiera saber cuántos seres hay en el mundo que puedan soñar con nostalgia la infancia feliz. ¿Hasta qué punto es falsa y cursi esa vocación? Valedera para aquellos que de niños gozaron de afecto y comodidad al amparo de su memoria, donde todo resulta ingenuo, cierro comillas. Quiero, para ir concluyendo, porque quiero referirme al tema del racismo como otro de los ejes cruciales de la constitución de la subjetividad afrodescendiente en su obra. En la novela, la conciencia de la diferenciación, sino como por ejemplo, muchos narradores lo hacen como si fuera un tema solamente enfocado en el sujeto, en el caso de Alberto Ortiz de Madera Social, y en su familia cambiaron un poco y permitieron a su familia mudarse a un barrio más acomodado en Guayaquil. Este era un barrio donde las ventanas daban a abro comillas, donde las ventanas daban a un largo soportal encementado, donde los niños de la vecindad corrían en triciclos, bicicletas y patines. No había mayor problema en salir a reunirse con ellos y salió. Apenas si notaba la diferencia entre estos chicos y sus antiguos amigos. Solamente que esos tenían mejores juguetes e iban bien vestidos, pero por lo demás eran tan cordiales como los anteriores. Rápidamente hizo amistad con dos niños que vivían en la otra acera, quienes le prestaban su bicicleta para que aprendiera a montar. A la sazón había cumplido 13 años cuando una señora elegante, luciendo valiosos bucles y collares, se acercó bamboleando su robusta humanidad y amonestó iracunda a los dos chicos. Suban a la casa inmediatamente, ya les he dicho que no deben jugar con cualquiera, y menos con cholos y negros. En este párrafo sobresale el hecho de que la discriminación racial se hace más evidente en los barrios acomodados porque esa experiencia Mauro no la había vivido antes, mientras que los niños con los que estaba amistándose no sentían ninguna afectación especial hacia el recién llegado. Fue el aparecimiento de una voz externa encarnada en una madre blanca, rubia y socialmente acomodada la que visibilizó las condiciones discursivas y prácticas que dan origen al trauma social. En El espejo y la ventana, una vez el poder crea la diferencia y sienta las bases de la discriminación racial, Mauro, el sujeto victimizado por el poder, siente y reflexiona sobre el trauma. Mientras se alejaba como en sueños, vio sus cabezas rubias por primera vez. La de la señora no, pero era también blanca y reluciente, con sus grandes nalgas de aquí para allá, como la de aquellos caballos de hacía años. Se parecían algo a la abuela, pero mucho más joven. Entró en casa aturdido y al mirarse las manos se notó la diferencia entre las palmas amarillentas y el dorso moreno. Ante el espejo se sentía otra persona por primera vez, palpábase el pelo crespo. Su cara no era blanca, en verdad, el espejo y él solamente. ¿Por qué no lo habría notado antes? La nariz un poco gruesa como la de su tío Roberto.
Qué raro, nunca se observó de ese modo. Solamente se había preocupado el desarrollo incipiente de sus músculos que observaba con frecuencia, pero esos detalles de la cara y de la cabeza le pasaban inadvertidos. Ojalá llegara a convertirme en un gran boxeador. Sería bueno, ¿no? Dijo el espejo. Las descripciones del racismo en las novelas como una construcción externa con un impacto profundo en la subjetividad de sus víctimas evoca claramente la noción de doble conciencia de Du Bois. El racismo hace que el negro se vea a través de sus propios ojos, pero también a través de los ojos del poder que le racializa y que normalmente se encarna en quienes asumen ser más blancos y lo construyen como un otro radicalmente diferente. Es sin embargo importante recordar que este concepto, que puede remitir a la elaboración por parte del sujeto racializado de una mirada alienante sobre sí mismo, es también una condición fenomenológica que promete emancipación, en el sentido en que descentra al individuo de su propio ego y lo lanza hacia el otro, estableciendo una condición que facilita el reconocimiento de su humanidad. En la novela se encuentran pasajes que revelan la condición enajenante de la doble conciencia, también de las posibilidades emancipatorias. Y estas posibilidades emancipatorias muestran que la conciencia racial va más allá del resentimiento y la búsqueda de la venganza, hacia la incorporación de un sentido político que transita hacia el reconocimiento del papel central del afrodescendiente en la nación. Este proceso también vuelve a revelar cómo, mientras los subalternos racializados proponen narrativas humanistas de alcance universal, es el poder el que construye mecanismos encaminados a garantizar su marginación, tanto en el nivel cotidiano como en el nivel de las grandes narrativas. Estas tendencias contradictorias revelan el carácter profundamente conservador de las prédicas modernas que obligan a los afrodescendientes a defender principios de ancestralidad que en muchos casos han sido creados por las propias dinámicas del poder racista y colonial. Y eso era. Gracias. Muchas gracias, José. Muy bien, yo tenía, ¿dónde estoy? Si estoy con el video. Sí. Yo tenía unos resúmenes, pero claro, en honor al tiempo, creo que no los voy a hacer a los resúmenes de cada ponencia, pero yo los tengo como para cerrar, enviarlos cuando sea momento. Tengo resúmenes de todas las ponencias para una posible publicación. Yo creo que vamos a hacer un paso directo a las preguntas, a los cuestionamientos, de pasar esto a un conversatorio para, para ver las preguntas que se han generado. Entonces, para esto, les pido a los cuatro ponentes abrir sus cámaras para que las personas que estén interesadas en hacer preguntas lo puedan hacer y lo dirigen a cada uno de los presentadores, ¿no? Entonces, yo creo que como quisiera hacer como solo un hilo conductor, como de conclusión, desde la presentación de Luis Alfredo, como repensar una civilización andina es también repensar unas condiciones de relaciones desde lo andino y lo afrodescendiente, ¿no? Entonces tenemos estas exclusiones desde la investigación, tanto para lo andino como para lo afrodescendiente, que hay que repensarlo, ¿no? Entonces ese proceso sería muy interesante. Como se abren diferentes fronteras, diferentes campos de apreciación desde la investigación y desde los enfoques metodológicos tan diversos que precisamente nos brinda las metodologías de las artes y las arquitecturas, para salir de esta camisa de fuerza, como explicó anteriormente, de que las ciencias duras nos forzan unas metodologías y unos protocolos, ¿no? Entonces, observar desde metodologías más amplias, más diversas, más como unas diferentes aristas de aproximación a las problemáticas, nos pueden generar diferentes conocimientos. Quisiera yo dar paso aquí a los participantes. Si es que alguien tiene una pregunta, yo les daría las preguntas a los ponentes, los pueden hacer en este chat, a quienes participaron aquí, y también estoy recibiendo las preguntas. Mientras tanto, yo tenía una pregunta para Alfredo. Mientras llegan algunas otras preguntas. Mencionó que las estructuras educativas, las estructuras curriculares, tanto de la escuela como del colegio, se deberían repensar, ¿no? Para pensar esta civilización andina como un conjunto integral de pensamiento. También eso requiere poner como de lado los nacionalismos, ¿no? Porque también nuestra educación histórica nos tiende a pensar que es Ecuador versus Perú,
¿no es cierto? En estos conceptos de que tenemos una educación histórica mirada de manera nacionalista, ¿no es cierto? Entonces, para pensar en una integralidad una integralidad andina, ¿no es cierto? Deberíamos mirar una educación más allá de los nacionalismos. Puede abrir su micrófono, Alfredo. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Felicitaciones a los contertulios por las temáticas que nos han dado desde distintas vertientes. Sí, yo creo que comparar 200 años de una construcción social con miles de años de un proceso civilizatorio no tiene ningún asidero, ¿no? Evidentemente la historia oficial de los estados-nación son historias plagadas de falseamientos de los hechos históricos propiamente. No sé si, bueno, la semana anterior durante toda esta pandemia, un canal de actos oficiales pasó la serie de Bolívar, ¿no? Y si, bueno, se tuvo tiempo para ver, ahí en el fondo, a pesar de ser una construcción oficial, se ve que la revolución, digamos, de la independencia es una revolución inconclusa, es una sociedad tan descompuesta y eso es lo que se heredó. Y eso es lo que se vivió y se sigue viviendo, esas pugnas de caudillos, de gente que se cree dueños de la patria, se ve claramente en el caso de Colombia, ¿no? Con las figuras que están detrás de los revolucionarios. O sea, como un Estado-nación que digamos, tiene una historia minúscula que parte de unos presupuestos también conceptuales de lo que es la historia moderna, etcétera, se impone a los chicos en versión nacionalista, ¿no? O sea, además de ser fieles a un escudo, a una bandera y supuestamente a unos héroes, invisibilizamos todo un legado cultural con una forma de pensar propia, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que hay que reformular todo eso. E indudablemente la universidad es heredera de todo eso. Y ni digamos los pensums educativos de las mallas curriculares. O sea, eso es vergonzoso, ¿no? Entonces eso hay que cambiarlo, en el fondo y en la forma. Así de radical. Para polemizar un poco. Sí, muchísimas gracias, arquitecto. Tengo otra pregunta. Esta pregunta es para José Antonio. José, puedes abrir tu micrófono. Tú hablas de un universalismo situado y la pregunta es que me parece que podría haber una contradicción entre esos dos términos, un universalismo pero situado, porque justamente el universalismo no hace diferencia entre identidades. Sí, a ver, más bien todo universalismo es situado. Lo que pasa es que el universalismo impuesto por la patriarcal aparece como sin sitio, pero realmente representa a un grupo, a una minoría específica. Sin embargo, creo que dentro del contexto de la historia del pensamiento, el universalismo es una promesa, es una convocatoria a los demás a incorporarse dentro de ese universal, que es un fenómeno de globalización que empieza a aparecer en el siglo XVI, siglo XV. Lo interesante es cómo los sectores subalternos son los que realmente han hecho de ese universalismo un universal real. Lo han hecho las mujeres, lo hicieron los obreros, lo hacen los negros, en este contexto de universalismo situado, lo hacen los indígenas, las tradiciones republicanas, que no están negando su condición específica, pero no están negando su participación en una comunidad más amplia y abstracta. Y esto es muy importante porque normalmente si se considera solamente el carácter distinto del otro, se abren situaciones como las que se abrió, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, cuando se planteó que los negros no pertenecían a la nación, sino que eran realmente africanos, se abrió todo ese proceso de expulsión que dio origen a países como Nigeria o Liberia.
¿sí? Porque fueron sacados, no eran entendidos como parte de la comunidad a pesar de que ellas habían hecho realmente todo el protagonismo político. Entonces, más bien lo que el universalismo situado es básicamente ese universalismo subalterno que habla de la comunidad en general, pero a la vez está colocando las demandas específicas de esos sujetos que son marginalizados e invisibilizados por el universalismo más general y que pretende ser universalismo, pero siendo un universalismo de las élites. Precisamente un complemento a esa misma pregunta era que se quisiera que aclare un poco más lo del adjetivo situado. Sí, concretamente en el caso de los reclamos y de la producción cultural afrodescendiente que he visto tanto en el caso de Cuba como en el caso de Esmeraldas, y en el caso de Ortiz, que era el que estábamos hablando en este momento, él está expresando efectivamente su experiencia de racialización, él es una víctima del racismo, pero no está simplemente apelando a su tema identitario, sino que por el contrario, como lo hicieron los miembros del Partido Independiente de Color, por ejemplo, en el caso de Cuba, es apelar al conjunto de la comunidad. Es decir, no hay forma de romper el racismo si no se establece realmente una ruptura del que ejerce el racismo y del que es víctima. Es lo mismo que pasa con el patriarcalismo, es lo mismo que pasa con el machismo. No hay forma de hacer una convocatoria a la lucha contra el racismo si no se involucra una lucha al patriarcalismo, si no es una lucha que involucra a hombres y a mujeres. Es decir, son realmente las demandas subalternas que involucran al colectivo de la humanidad, que entre otras cosas desaparece cada vez más y más por el tema del relativismo, que cada vez tiene más y más fuerza a nivel global, ¿no? Correcto, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos tiempo para dos preguntas más. Una pregunta para Alfredo y finalmente una pregunta para Antonella. Primero la pregunta para Alfredo. ¿Cuál sería entonces su propuesta metodológica para abordar el estudio de la producción cultural y de las culturas ancestrales? Tiene que abrir el micrófono. Bueno, aquí hay que ver el contexto fuera de nuestro entorno civilizatorio, ¿no? El siglo XVI, cuando Europa se postula como digamos, la gran cultura civilizadora, parte de los clásicos, parte de los griegos, parte de los romanos, ¿no? Y de hecho, el Estado moderno, la cultura moderna, tiene muchas de esas herencias culturales. Un primer punto, pues, toda cultura que quiera reivindicar su autenticidad, porque ojo, la autenticidad es lo universal, o sea, no es que lo autóctono es encerrarse a sí mismo, es lo que tenemos que ofrecer como innovación a la humanidad. ¿Qué este rato ofrecemos nosotros a la humanidad? Mimetismo, maquillajes, cosas que no tienen ningún valor. Por eso ahora mismo en la pandemia estamos esperando que se invente la vacuna del coronavirus. Nuevamente se congeló la imagen. La imagen y el audio. Bueno, en honor al tiempo, la última pregunta era para Antonella y creo que con esto terminamos la ronda. Arquitecta, ¿cuál debería ser la postura de la Universidad Central ante las políticas públicas que van en detrimento del patrimonio cultural? Bueno, la universidad tiene una masa crítica que no tiene ninguna institución, ¿no? En el país, pienso yo, y que tiene unas enormes posibilidades de pensamiento, ¿no? De crítica, de cuestionamiento y de desarrollo de nuevos conceptos, de nuevas metodologías, que lamentablemente, dado los procesos de cómo está enfocada la educación superior, de las instituciones que están, yo diría, nos están encamisando, ¿no? Nos están metiendo ahí en la camisa de fuerza respecto a ciertos procesos que hay que cumplir, como por ejemplo los rediseños curriculares,
como por ejemplo los recortes presupuestarios, etcétera. Estas cuestiones pues hacen que la universidad se distraiga en cuestiones secundarias cuando debería estar participando en cuestiones fundamentales. En realidad, la universidad y la facultad ha perdido protagonismo, liderazgo y opinión sobre los procesos que suceden tanto a nivel político, económico, social y en el tema del espacio urbano, del uso del espacio urbano, de los cambios que suceden en el espacio urbano, pues prácticamente estamos anulados. Deberíamos tener participación. La participación que yo veo es un poco también marginal. Hace convenio el alcalde con la universidad para que un poco le den pensando y reformulando un tema de las paradas del metro, por ejemplo. Pero cuando el tema fundamental era debatir si el metro, por ejemplo, soluciona los problemas fundamentales de movilidad en el distrito. Los temas fundamentales son si el sistema de movilidad existe o no existe y con el metro va a existir o no va a existir. Entonces, realmente yo creo que la universidad y sobre todo en nuestras áreas ha perdido protagonismo precisamente por la marginación sistemática que ha tenido estas áreas, nuestras áreas, y también yo digo también por la propia falta de participación, falta de interés en estos temas de los propios universitarios. O sea, es creo que una conjunción de elementos y de problemas. Claro, la política pública está influenciada por el poder de turno además, ¿no? Y ese poder es el que al final termina de decidir qué es lo que pasa en el espacio, qué es lo que pasa en la vida, qué es lo que pasa ahora en el control de los cuerpos para gobernar de esa manera nuestra vida. Y realmente poco estudiamos, y sobre todo yo digo en la Facultad de Arquitectura, estos procesos de los sectores subalternos que también en el tema urbano pues están marginalizados. ¿Sí? Muy bien. Lo que se busca es limpieza social, por ejemplo, en el centro histórico, y no la reconfiguración y valorización de los procesos sociales y culturales que tienen orígenes muy antiguos. Eso. Muchísimas gracias. Voy a dar paso al arquitecto Lozano para que concluya su idea y finalizaremos esta jornada con una pregunta para la profesora Karina Clavijo y con eso creo que culminaríamos. Entonces, arquitecto, por favor, concluya su idea. Gracias, David. Bueno, lo que yo decía es que Europa del siglo XVI se inspiró en los clásicos, en Grecia y Roma. En nuestro caso, pues las metodologías tienen que ser inspiradas en las culturas locales, tradicionales, originarias. Es una vía importante y luego ya se podrá hacer un análisis de las nuevas culturas que se han incorporado. No queremos decir tampoco que sea una cuestión sectorial o parcelaria, sino que el fundamento de un renacer cultural está en los orígenes de la matriz civilizatoria andina, que no tiene nada que pedirle a ninguna otra civilización del mundo mundial. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y para culminar, una pregunta para profesora Karina. Karina, ¿los rituales sonoros están aún vigentes como prácticas culturales en ámbitos urbanos y también en rurales? Tiene que abrir el micrófono. Perdón. Mira, sí, la verdad es que una de las cosas lindas que resultó del museo es que ahora, por ejemplo, los rituales se están haciendo dentro del museo, en espacios ya predestinados, porque la gente, los turistas, mismo los universitarios, necesitaban buscar dónde están los espacios donde suena la marimba, por ejemplo, dónde son aquellos espacios donde se hacen ritos. Ahora el museo está cerrado, no obviamente por esta época de cuarentena, pero el último rito que se hizo fue el rito a Carmela, ¿no? Que es la Virgen del Carmen, que es básicamente, ahí José me sabrá ahí dar la razón, que tiene básicamente un sincretismo con Ochum en Cuba, ¿no? Entonces, sí, estos rituales se están haciendo.
Los ritos, por ejemplo, de arrullos en la Navidad es algo muy, muy normal y dependiendo de la casa, porque, por ejemplo, las cantadoras, en el caso de Rosa Huila, Herodita Huila, ellas viven en el plan urbano de Esmeraldas, entonces sí, estos ritos se están dando. E inclusive estos ritos se están dando aquí en Quito, ¿no es cierto?, en los barrios que son básicamente de la periferia, que son Carapungo, ¿no es cierto? Hacemos ritos naturalmente para Navidad, ahora que estuvo recién también la Virgen de las Mercedes, también se hizo un tipo de ritos así que estos ritos están vigentes. Eso. Perfecto, muchísimas gracias. Queremos agradecerles a los ponentes, muchas gracias por sus investigaciones y su voluntad de difundirlas. Les agradecemos también al equipo técnico de esta mesa por haberlo transmitido por Facebook Live y también a las grabaciones, ¿no? Nuevamente les quiero agradecer y también invitar a la última mesa del día de este seminario. La mesa va a ser el día de hoy, a las 3 de la tarde, y esta mesa tiene la mesa siguiente tiene por título Tecnología y Sustentabilidad, Arte, Ciencia y Tecnología. Esta mesa va a estar disponible también por estos mismos canales a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a los presentes aquí en el Zoom, muchísimas gracias a quienes nos han visitado y nos han visto por Facebook Live, y nuevamente gracias a los ponentes y sobre todo gracias a los organizadores de ambas facultades, la Facultad de Artes y la Facultad de Arquitectura. Muchísimas gracias a todos y les mando un enorme abrazo. Gracias. Gracias, hasta luego, gracias. Hasta luego. Luego. Gracias, Luego.